autoestima es una palabra que va con nosotros todo el tiempo, solo que a veces tan abstracta que un poco mi objetivo hoy era bajarla, ¿no? A la realidad, bajarlo a qué significa tener o no tener autoestima o comportarnos de acuerdo a una estima sana y qué significa eso. Bueno, el nombre de la charla es ama a tu prójimo como a ti mismo. Y digo, bueno, es una palabra que todos conocemos y que yo tomé el versículo de Mateo, que habla del gran mandamiento, el primer mandamiento, y después nos dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer gran mandamiento que tenemos todos. Y dice, y el segundo es semejante, ¿sí? Y dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y bueno, acá arranca, ¿no? Como, ¿qué es amar al prójimo como a nosotros mismos? Yo creo que en primer lugar tenemos que pensar que acá hay una invitación a amarnos, en primer lugar a nosotros, para poder entender qué significa amar al otro, ¿sí? Y por otro lado, no restarle importancia a ese cómo, porque ese cómo no anula y no desmerece. ¿Por qué? Porque no dice amarás a tu prójimo más que a ti mismo o menos que a ti mismo, es decir, no nos anula a nosotros ni a los demás. Y tampoco desmerece, ¿sí? No dice amarás a tu prójimo en lugar de a ti mismo. ¿Sí? Dice cómo, exactamente igual que te amas a vos, vas a poder amar al otro. Por eso es tan importante empezar de adentro hacia afuera, ¿sí? Amar es un verbo que implica la acción de. Y cuando hablamos de amor, no solo estamos hablando de un sentimiento. De hecho, creo que en muchas ocasiones no estamos hablando de un sentimiento, sino que estamos hablando de un vínculo, de algo que se construye, de una construcción. Y como toda construcción requiere de ciertos cimientos y de ciertos pilares para poder sostenerse, ¿sí? Ahora bien, cuando yo pensaba, le preguntaba a Anita, ¿qué digo? Claramente tengo que tratar de encontrar en la Torá, en la palabra, un ejemplo de esto. Y cuando yo estaba pensando, pues bueno, ¿qué vida? Tantas vidas se mencionan en nuestra palabra para poder tomar de ejemplo y poder dar una charla sobre esto. No, bueno, hay particularmente una vida, no sé si a ustedes les pasa, siempre nos identificamos y tratamos de encontrar en la palabra esa identificación con alguien de allí, y a mí me pasa con José. José es una de mis personas favoritas de la Torá, porque entiendo que, bueno, es un ejemplo para mí, desde principio a fin, su vida, así como Jesús, pero José viene ahí después, y digo, qué tremendo esta vida, ¿no? En donde traté de encontrar ejemplos de una autoestima baja, porque digo, quiero dar ejemplos de autoestima baja. Y tuve que quebrar conmigo misma y decir, si quiero hablar de José, voy a tener que decir que este es un ejemplo de alguien que tuvo todo en contra para tener una autoestima baja y no la tuvo en ningún momento. Entonces digo, bueno, ¿será que tenemos que hablar desde una óptica y desde una perspectiva más positiva y más acorde a cómo queremos vivir, aunque sepamos cómo no queremos vivir también y tengamos que investigar y darnos cuenta cómo no queremos vivir también? Pero creo que, bueno, José es un ejemplo para mí muy importante, ¿no? Como les digo, tuvo todas las excusas, todas las razones para tener una autoestima baja y sin embargo demostró siempre lo contrario. Y para mí un ejemplo claro de por qué esto pasó es porque él sabía quién era, ¿sí? Siempre supo quién era y siempre supo de dónde venía. Aunque a su alrededor las circunstancias decían no, bueno, esto
Me encantaría, obviamente, leerles toda la historia. Yo les diría que, por favor, no dejen de leerla, porque comienza en Génesis o en Bereshit 37 y termina en el 45, así que imagínense que tendría una hora básicamente para leerles todo. Pero hay algunos versículos que marqué como importantes, pero quiero ir haciendo esta analogía, ¿no? de su vida y de por qué considero que la palabra siempre se encuentra en la explicación y las razones del por qué sentimos o pensamos de cuál otra manera, y en este caso, para poder repensar el autoestima. Voy en el camino investigando cómo encuentro la mejor manera de relatarles esto, de contarles esto. Ustedes verán, cuando hablamos recién de autoestima, que hablábamos de que se necesitan de pilares fundamentales o de cimientos, porque es una construcción, ¿sí? El amor es una construcción y la autoestima se va construyendo a la par que vamos construyendo nuestros cimientos o pilares del amor, ¿sí? El amor hacia nosotros mismos y el que proyectamos o damos a los demás. Vieron que todos tenemos un sistema inmune, ¿sí? Todos los cuerpos, los seres humanos, contamos con un sistema inmune. Bueno, el sistema inmune de la mente es la autoestima, ¿sí? Cuando el sistema inmune no está reforzado, no está alimentado y no está bien tratado, comienza a fallar. Y ahí comenzamos a enfermar, y ahí comenzamos a decaer, y ahí comenzamos a sentir todas esas cositas que no tienen que ver con algo que nos haga bien, sino que todo lo contrario. Entonces, día a día necesitamos ir reforzándolo o alimentándonos. Y tenemos que entender que esto empieza por nosotros, no empieza por afuera o no depende de las circunstancias externas, sino de lo que nosotros podemos hacer para alimentar ese sistema inmune o esa autoestima, ¿sí? Hay como 6 puntos que yo anoté como que pensaba, digo, bueno, están cómodos en sus hogares y a lo mejor tienen ahí a mano una lapicera, un cuadernito. Yo acostumbro a hacer eso, ¿no? Como a salir y siempre tener a mano algo para escribir. Digo, bueno, a lo mejor les gusta ir anotando o les sirve para después pensar y reflexionar en la semana y les queda esto, ¿no? Hay 6 puntos que a mí me parecen muy importantes para poder, o que funcionen como este cimiento en la construcción de la autoestima. Uno es vivir conscientemente, ¿sí? Enfrentar nuestras vidas asumiendo que tenemos que tener una actitud proactiva. ¿Qué quiere decir esto? No me quedo esperando a que las cosas sucedan, sino que voy a enfrentarlas, voy a hacer que sucedan, ¿sí? Aun cuando me equivoco, acepto mis errores, los corrijo y aprendo de ellos, ¿sí? Poder ser reflexivos, poder conocernos. Cuando nosotros nos conocemos, pasa lo que pasó con José, ¿no? Les pasó todo por encima, pero él sabía quién era. No sé si se acuerdan ustedes, bueno, les hago el resumen. José tenía 17 años cuando su papá, Jacob, le manda a apacentar las ovejas de sus hermanos, así que él muy dispuesto, porque este también es una característica de las personas que están firmes, con cimientos fuertes, que son predispuestas, están ahí para servir, están ahí para decir acá estoy, ¿sí? Y más cuando se trata de nuestra familia, de nuestra comunidad. Y él fue, ¿sí? A mí me mata esto porque, no sé si ustedes leyeron, dice, sus hermanos por eso le aborrecían, porque su padre lo tenía como el preferido, y no podían hablarle pacíficamente. Esto está en el versículo 4 del capítulo 37. Yo digo, qué difícil es vivir una vida estando en un lugar donde no te hablan pacíficamente, ¿no? En donde te están hablando mal, sabes que no te quieren, sabes que no te estiman, que no quieren estar con vos, no quieren compartir con vos, que tienen celos, que tienen envidia. Es un capítulo aparte hablar
si esto tiene que ver con la actitud del papá y podríamos entrar en un montón de cuestiones, ¿no? Pero vamos a centrarnos en José. Él siguió, bueno, acá voy, mis hermanos necesitan ayuda, mis hermanos necesitan que vaya, papá me lo pidió, voy. Esa característica de José me encanta. Los hermanos lo reciben y dicen, hoy, aquí viene el soñador. Sabemos que lo dicen literalmente también porque José tenía sueños, ¿sí? Pero también me imagino un poco esto, ¿no? De la burla, de cuando no te toman en serio, cuando vos tenés una capacidad, tenés un talento, estés donde estés y no te toman en serio. Sigo sumando puntos, ¿no? Como para que José creara una bola de rencor, de enojo, de actitudes negativas, de actuar, y sin embargo, ahí seguía él, firme a todo, ¿no? Creo que esta era un poco parte de su actitud consciente de la vida, ¿no? De vivir conscientemente la vida, sabiendo dónde estaba, con quiénes estaba, pero él sabía que era José, el hijo de Jacob. Y acá viene una cuestión que me parece muy importante para tener en cuenta. Todos ustedes, y veo acá, la mayoría, tienen en sus presentaciones, en sus pantallas, su nombre y su apellido, ¿sí? Yo creo que el mío dice Florencia Coco, porque a mí me dice tú, pero creo que el mío dice Florencia Coco. Y bueno, y me encantaría que piensen un poco esto, ¿no? El nombre, si bien nos es dado, es lo que nos caracteriza en primer lugar, ¿no? Es nuestro. Nos guste o no nos guste, que ese es otro tema, es nuestro. Es lo que nos hace identificarnos. Y el apellido tiene que ver con lo heredado, con lo que viene, ¿no? De la línea, de lo genético, y ahí podemos abrir toda esta apertura de yo soy así porque a mí me criaron de esta manera, yo viví de esta manera porque yo respondo así, y se forma esto, digo, qué importante que es esto de saber quién soy, pero no vivir bajo las expectativas o las circunstancias del dónde vengo, ¿sí? El de dónde vengo nunca nos lo vamos a olvidar porque es lo que nos hace ser quien somos hoy. Pero lo que tenemos que hacer es vivir conforme a cómo consideramos que nos hace bien y le hace bien a nuestro prójimo, ¿sí? Otro de los puntos o de los cimientos importantísimos para mí en este punto es aceptarnos a nosotros mismos. Este es un punto también valiosísimo y creo que no voy a decir que uno es más importante que otro, pero cuando hablamos de autoestima hablamos siempre, ¿no? De la autoaceptación y claramente nos dirige a cuánto nos queremos, cuánto nos amamos, cuánto valor le damos a nuestras relaciones, a nuestros logros, ¿sí? Y es importante también comprender cuáles son nuestros límites, pero no ponernos los límites como forma de sabotear ese quienes somos, ¿sí? Aceptarnos a nosotros mismos implica reconocer que tenemos errores, que tenemos defectos, que no siempre vamos a hacer las cosas bien, pero que mientras trabajemos en nuestras virtudes, en nuestros logros, en nuestras capacidades, en nuestros talentos, más va a ir menguando todo lo que no nos gusta, ¿sí? Cuando pienso en este punto, traté de encontrar errores en José. Bueno, estoy segura de que no están descritos uno a uno sus días acá, pero él puede, y me imagino, ¿no? Porque no voy a decir algo que no está en la palabra porque no estaría bien, pero a mí me lleva a imaginarme y a pensarme, José, ¿habrá insultado en algún momento? ¿Habrá deseado mal para alguien de su familia en algún momento? ¿Para alguno de sus hermanos que tanto daño le hicieron?
Porque si vamos al caso, fue víctima de trata, hasta eso les puedo decir. ¿Sí? Fue vendido, y fue vendido a otra tierra. Recordemos que él venía de la tierra de los hebreos y fue vendido a Egipto, ¿sí? No es poca cosa. Y sin embargo, no hallo aún, no he hallado en la palabra alguna palabra de mal para con los suyos, ¿sí? Y esto habla, me parece, también de que él sabía quién era, sabía por qué no lo querían, como les decía recién, sabía quién era y sabía por qué no lo querían. Y sabía que era muy valioso. Por eso entiendo que se aceptaba a sí mismo. Otro de los cimientos tiene que ver con la autorresponsabilidad, ¿sí? Con responsabilizarnos por nosotros mismos y automáticamente esto tiene que ver con responsabilizarnos por nuestras acciones. Me dice, hoy, pero ¿cómo relaciono esto con autoestima? Es que claramente para poder quererme a mí mismo, para poder amarme a mí mismo, tengo que también entender que mi vida conlleva elecciones, decisiones, y que a veces esas decisiones tienen que ser muy bien pensadas, porque pueden afectar al otro. Tengo que ser responsable por lo que elijo. Tengo que ser responsable por lo que hago y por lo que dejo de hacer. Y dejar de culpar a los demás por las cosas que me pasan es uno de los puntos principales para poder fortalecer el autoestima, ¿sí? Porque si yo culpo a todos por quién soy, por cómo vivo, por cómo siento, y etiqueto a los demás como culpables, jamás voy a poder hacerme responsable, ¿sí? Otro punto que tampoco hallo en José, ¿no? Anoté acá, ¿no? ¿Cuál fue la actitud de José ante esto, ¿no? Ante esto, primero en principal, bueno, fue vendido, Potifar, el oficial del faraón, sí, es quien lo compra los ismaelitas. Dice, vio su amo que Jehová estaba con él, capítulo 39, versículo 3, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José, versículo 4, gracia en sus ojos, y le servía y le hizo mayordomo de su casa y le entregó todo el poder que tenía. En el medio del camino, ¿qué quería José? Porque nadie sabe qué quería José. Ser vendido estoy segura que no. Pero eso me llevó automáticamente a preguntarme qué actitud había tomado. Y puse, no rencor, no queja, no victimización, ¿sí? Lo que él hacía, lo hacía todo bien, según su amo, ¿no? Fíjense qué importante estas tres palabras. No se victimizó, estaba en todo su derecho de hacerlo. No se quejó, estaba en todo su derecho de hacerlo. Y no aparentaba estar rencoroso por lo que había pasado. ¿Tuvo la oportunidad? Sí. ¿Tenemos la oportunidad todos nosotros cuando nos pasa o atravesamos alguna situación de ponernos de esta manera? ¿De enojarnos? ¿De quejarnos? Claro que sí. La tenemos todo el tiempo. Pero él eligió no hacerlo. Fue responsable de sí mismo. Yo seguí leyendo porque su historia me conmueve y digo, bueno, quiero seguir tratando de encontrar a ver si en algún momento dice algo, porque no puede ser. Estoy hacia el final de la historia, capítulo 41, capítulo 42, cuando ocurre el encuentro con sus hermanos, yo no puedo evitar pensar que algo le pasó ahí. Pero en ningún momento la palabra dice que les hizo algo malo. Sí los puso a prueba, sí se hizo valer, porque eso es muy distinto a la venganza, es muy distinto a tomar represalia. Hacernos valer es algo que todos tenemos que hacer y que también refuerza la autoestima, siempre con amor, siempre con cuidado, de no dañar al otro.
Eh, Otro de los puntos, la autoafirmación, ¿sí? El cuarto. ¿Qué quiere decir la autoafirmación? Bueno, muchas veces cuando hablo de este tema con mis pacientes, les paso como una actividad que les hago hacer por lo general, es escribir en papelitos o en post-it, en cartelitos, y que puedan poner a la vista cosas lindas de ustedes, ¿sí? Cómo se ven a sí mismos. Hago hacer esta actividad de, bueno, decime, porque ahí en el momento nunca sale, ¿cuáles son tus defectos? Todos, una lista completa. Siempre estamos ahí al pie de cañón para hablar mal de nosotros. Ahora, cuando les digo, díganme cosas lindas de ustedes, ¿cuáles son sus virtudes? Ay, no sé, me da vergüenza. Yo no puedo decir eso de mí. Yo no puedo decir cómo soy, lo tienen que decir los demás. No, la autoafirmación empieza por ustedes. Primero, porque hay alguien que ya nos autoafirmó. Primero, hay alguien que ya nos dio todo el valor que nos merecemos y todo el valor que podemos tener, que es Dios. Por darnos la vida, por permitirnos estar acá. Pero después seguimos nosotros. No podemos construir una afirmación de nosotros mismos basados en la opinión ajena, basado en lo que los demás piensan de nosotros, aun cuando eso es bueno. ¿Que nos suma? Claro que sí. ¿Que es bueno? Claro que sí. Pero ustedes son los primeros que tienen que darse ese valor, ¿sí? Por eso les digo, José sabía quién era. En todos los puntos les termino diciendo, José sabía quién era y todo lo que valía. Que las personas hayan demorado en reconocerlo, que las personas haya pasado tanta tribulación, pero aún así, cuando ustedes lean, por favor, léenlo, van a ver que la palabra en todo momento dice que Jehová estaba con él. Que Dios estaba con él todo el tiempo. Dios lo sabía eso. Y se tiene que ver con el respeto y la capacidad de mostrarnos cómo somos. Y este también es un gran punto. No nos podemos afirmar a nosotros mismos si estamos tambaleando con lo que estamos mostrando a los demás. ¿Sí? Si mentimos con quienes somos, si no nos mostramos tal cual somos. Y esto no es tampoco para estar latigándonos y diciendo, no me mostré como era, me puse una careta y no. No, tenemos la posibilidad también de revertir esa situación cuando nos damos cuenta. ¿Sí? Lo importante es eso, darnos cuenta y empezar a ser transparentes, y empezar a ser honestos, y empezar a ser sinceros. Ustedes vean que José hallaba favor en donde estaba, porque en ningún momento dejaba de ser quien era. Respetar nuestros sueños, respetar nuestros valores, ser congruentes con lo que pensamos, con lo que sentimos y con lo que deseamos. Eso es autoafirmar. Y si ustedes necesitan trabajar en eso, yo les recomiendo esto. Mírense, pónganse frente a un espejo y vean cuán valiosos son. Y si hay algo que no les gusta de ustedes, pueden cambiarlo, pueden transformarlo. Tenemos esa capacidad hermosa de poder hacerlo. Pero para poder amar a los demás, necesitamos trabajar en nosotros mismos primero. Vivir con propósito. Bueno, qué palabra tan amplia, ¿no? Tiene que ver con esto, con encontrar aquello que amamos, aquello que nos guste hacer, aquello que nos encienda cada día al levantarnos y que nos durmamos pensando en eso. Y también puede pasar que vaya transformándose ese propósito a lo largo de nuestra vida y que las circunstancias de nuestra vida y los lugares también cambian y las personas también cambian, porque creo que también se trata de eso, ser flexibles con ese propósito, ¿no? Imagínense José, de los 17 años que fue vendido hasta los 30 que se encontró trabajando al lado de Faraón en Egipto, pasaron 13 años de
todo. Y no perdió su capacidad de soñar, no perdió su don, no dejó de ser quien era, porque sabía quién era. Y este vivir con propósito tiene que ver con utilizar nuestras aptitudes para poder lograr lo que deseamos, para poder lograr lo que deseamos. ¿No sabes cuáles son esas aptitudes? Levántate mañana, termina hoy de escuchar esta charla y empezá a buscar qué. ¿Cuáles son? Porque las tenés. Ustedes, yo, todos tenemos aptitudes para todo, para hacer un montón de cosas, ¿sí? Redirijámosla a lo que nos hace bien. Cuando cada uno encuentra ese vivir con propósito, podemos realmente estar bien y podemos transmitir ese estar bien a los demás. Pero vuelvo a decir, empieza por casa. Y el último cimiento tiene que ver con la integridad personal, ¿sí? Integrar, ¿sí?, las creencias, los valores, los ideales en el modo en que actuamos, porque cuando eso no pasa, nuestra autoestima se quiebra. Cuando dejamos de actuar conforme a lo que creemos, conforme a la fe que vivimos, empezamos a decaer, nos empezamos a quebrar, porque nos empezamos a decidir también. Dejamos de ser. Es como, yo sé que en palabras, cada vez que hablo de autoestima siento que me quedo corta, ¿no? Porque en palabras, en concepto, en teoría, parece simple o en puntos, pero yo sé que lleva tiempo y que el trabajo interno lleva tiempo. Pero no nos debemos olvidar que amarnos a nosotros mismos es un mandato, es un mandato, es un mandato de Dios y es directamente proporcional al amor que vamos a poder darle a los demás. Si yo guardo rencor, si yo guardo enojo, si yo guardo rabia, si yo me quejo constantemente, si yo tengo envidia, si yo tengo celos, si miro constantemente lo que el otro tiene o deja de tener, estoy quitando la mirada de mí. Y el amor que yo le pueda dar al otro, ¿qué tipo de amor es? ¿En qué se va a convertir? Hoy miro a José y leo a José y afirmo que no solo él sabía quién era, sino que también su autoestima era alta. Aun cuando tuvo razones para que sea baja, su autoestima fue alta. Y es por eso que Dios lo puso en alto. Y a veces lleva tiempo trabajarnos, cambiar las cosas que no nos gustan de nosotros, lo que consideramos defectos. Cuesta enfrentarnos a ese espejo, cuesta aceptar lo que no nos gusta de nosotros y lo que le hace mal a los demás. Pero créanme que cuando lo podamos hacer, no solo van a aprender a amarse ustedes, sino que el amor que puedan dar va a ser, pero conforme creo al amor que Dios nos está pidiendo que construyamos. Pienso en mí y me brindo lo que necesito para crecer. Eso es el autoestima. Estamos acostumbrados muchas veces a estar rodeados en una sociedad en donde o es muy egoísta, muy individualista, donde el primero yo, después yo, después yo, y lo confundimos con la autoestima, y lo confundimos con el amor propio. Ese individualismo nada tiene que ver con el amor propio. Y entonces cuando confundimos ahí, y yo les pido que piensen en ustedes dicen automáticamente, no, porque tengo que abnegar, tengo que ser, si pienso en mí, voy a ser total. No confundamos. Cuando yo puedo registrarme, puedo ser consciente de mí misma, voy a poder mirar hacia afuera.
Y me gustó esto de pienso en mí, me brindo lo que yo necesito para poder crecer. Me gustó porque esto seguramente lo van a poder decir más ustedes, Anita, Mica, Manuel, ustedes que también leen mucho la palabra y la estudian, buscando para armar la charla de hoy y que pueda hacerlo mejor, leí que en hebreo José se traduce, como está escrito, en la palabra crecer. Si bien uno busca el significado, dice el que añade, pero en una de las palabras que encontré dice crecer. Y me encantó, porque automáticamente me llevó a esto que estamos hablando de autoestima, es pienso en mí y me brindo lo que necesito para poder crecer. José creció en todos los aspectos y a través de todas las circunstancias. Lo que necesito, tengo que fijarme siempre. Si es mental, si tiene que ver con la sabiduría, si tiene que ver con una vida saludable, con empezar a tener una vida saludable y empezar a quererme físicamente, a querer lo que Dios me dio, el cuerpo que Dios me dio, a transformarlo, a cuidarlo. Si tiene que ver con mi vida espiritual, si tiene que ver con crecer más en fe, con poder mirarme mejor, mirar como Dios me ve para poder aprender a mirar a mi hermano y mirarlo con ese mismo amor. Pero cuando yo pienso en mí y me brindo lo que necesito, crezco. Y eso es el autoestima, ¿sí? Cuando yo me ocupe de esto, cuando nos ocupemos de esto, vamos a poder mirar al otro con ese mismo amor que nos amemos a nosotros. Bueno, creo que eso es un poco de lo que hoy les quería transmitir. Yo me marqué prácticamente, creo, toda la palabra. Tengo la Torah acá también, iba leyendo Torah, iba leyendo la palabra y decía, bueno, leería todo, les leería la historia, por favor, no dejen de leer y de inspirarse en José, porque la verdad que es un ejemplo de autoestima y de que todo lo que atravesemos siempre va a depender también de la actitud que pongamos ante esas situaciones para reforzar nuestra autoestima.